Bueno, vamos allá a la tercera parte de estas charlas, que el título tiene No es santidad individual. Y esta sublimidad de la naturaleza humana tropieza con la ya adquirida humildad profunda de Luisa, que la hace exclamar: amor mío, ¿es posible que después de tantos siglos de vida de la Iglesia, que ha hecho salir tantos santos, no debían ellos obrar todo en el divino querer? Se nota la humildad de Luisa, que se extraña de que la haya escogido a ella. ¿Veis una señal que no se conoce? Pero si tú vas adquiriendo la humildad, señal de que va penetrando la divina voluntad. Y Luisa se extrañaba que la escoja ella, no se consideraba digna de ello. Que había habido santos que lo merecían más que ella. Ella se ve así, señal de que estaba ya metida dentro de la divina voluntad. Estabas esperando propiamente a mí, la más inhábil, se llama inhábil, la más mala e ignorante para hacerlo, se considera mala e ignorante. Ella, que estuvo solamente un año en la escuela, no la iba a proponer cosas difíciles, sino muy sencillas para que lo comprendiese. Jesús, cuando se comunica para que le entiendan, para que le comprendan, no para hacer al aforismo cosas raras y difíciles de entender, sino fáciles para que lo entiendan todos, puesto que nadie está excluido de ello. Todos tienen que comprenderlo, todos tienen que conocerlo, todos tienen la posibilidad de seguirlo. Jesús la explica que no había llegado el tiempo de los santos de que le habla anteriormente. No había llegado el tiempo, porque Jesús respeta los tiempos, sabe la capacidad que tiene el ser humano para comprender o no comprender, hablarle de una manera o de otra. Y no había llegado el tiempo para darles a conocer esta doctrina, que es sencilla, pero a la vez maravillosa, sublime y rara, porque la criatura humana no es capaz de comprender que le ame tanto Dios. Pues ellos, los santos, cooperaron con la redención a salvar almas y enseñarles la ley. Tuvieron una misión los santos anteriores: salvar almas. Había venido Jesús aquí a salvar la redención. Bueno, ya cumplieron. Salvar almas y enseñarles la ley. ¿Qué es lo que conocían? Pero ella va a ser la primera en recibir este don. Lo dice claramente, va a ser la primera en recibir este don. No se lo había dado a nadie. No me discutan que si San Francisco, que si San Antonito, tal, eran muy santos, estaban en el margen de conocerlo y de meterse, pero no se les había dado el don. Nadie tiene derecho a ese don. Nadie puede pedirlo y que se le corresponda, porque nadie puede ni tiene derecho a ello. Es un don que se da gratuitamente. Por eso le aclara: busca en cuantas vidas de santos quieras, y en ninguno encontrarás los prodigios de mi querer obrante en la criatura, y la criatura obrante en el mío. A lo más encontrarás la resignación,
Pero el querer divino obrante en la criatura y ella en el mío, en ninguno lo encontrarás. Qué fácil y qué sencillo lo dice. Todos han vivido de la resignación. La contestación que te dan constantemente: yo cumplo la voluntad de Dios de que nací. Claro, todos han vivido de la resignación, pero ninguno ha tenido la voluntad obrante en la criatura. Entonces, el querer divino obrante en la criatura y ella, la criatura, en él, en el mío. En ninguno lo encontrarás. Se lo dice muy claramente a Luisa. En todas las santidades ha habido santos que iniciaron la santidad de los penitentes. Unos se han encargado de la penitencia. Pedro de Alcántara, todos han hecho muchos sacrificios, se dedicaban a la santidad en la penitencia. Otros, la santidad de la obediencia, frailes, barrer las escaleras para arriba, bueno, se santificaban, tenían la misión de ser santos en la obediencia, otros en la humildad o en la pobreza, y así de otras santidades. Cada uno tenía su misión, implantar una santidad para que se reflejase la misericordia de Dios. Ahora, el inicio de la santidad del vivir en mi querer, quiero que seas tú. Se lo repite constantemente, eres tú la primera, no son los otros. Los otros han tenido oportunidad de ser virtuosos y desarrollar una virtud, pero tú eres la primera que recibe el don de la divina voluntad. Todas las demás santidades no están exentas de pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque hacen esto y tienen que esperar a que sea la oportunidad de que llegue pues una ocasión en que puedan practicar esa virtud. Y entonces son con actos discontinuos, que esto no es vida. Todos ellos han hecho pérdida de tiempo y de interés personal. Dos cosas que tenemos que tener siempre en cuenta. Pérdida de tiempo para esperar la oportunidad de que da ocasión de que se practique esa virtud, y luego casi siempre tienen un interés personal. Interés personal porque yo hago. Son esas personas las que hacen y se creen que son autoras de una cosa buena. Lo hacen ella. Más claro no te pueden decir que es su naturaleza humana. Y la naturaleza humana sabéis que no sirve de alimento a Dios, a la divinidad. Por lo tanto, nos está diciendo que de interés personal, y además que te queda el gustirrín de decir qué buena persona soy, cuánto he conseguido. Hay que ver cómo ayudo en la parroquia, cómo llevo estos grupos, cómo promuevo la novena, cómo es esto, qué es la procesión, cómo practico esto. Qué buena soy. Pronto me van a poner en los altares, porque soy muy buena. Y eso es lo mismo que Adán. Seréis como dioses. La tentación esa está siempre en la humanidad. Seréis como dioses está siempre en la humanidad. Deseando, la persona quiere ser Dios. Pero tenemos que ser Dios con Dios. Es Él el autor, es Él el que empuja. No somos nosotros con la voluntad humana. Bueno, en esta santidad
no hay peligro de que me cambien por la virtud, porque el vivir en mi querer soy yo mismo. Es decir, no es virtud, soy yo el que actúa, el obrante, porque el vivir en mi querer soy yo mismo. Esta fue la santidad de mi humanidad en la tierra. ¿Veis a Jesús en su humanidad haciendo estas cosas, promoviendo? No, no eso. Y por eso hizo todo por todos y sin sombra de interés propio. Y añade, para aclararnos, el vivir en mi querer no es solo salvación, sino es santidad que debe elevarse sobre todas las demás santidades, que debe llevar el sello de la santidad de su Creador. Por eso debían venir primero las santidades menores como precursoras, como preparativo de esta santidad toda divina. Qué claro lo dice. El vivir en mi querer no solo es salvación. ¿Vino para salvarnos? Sí, pero su santidad no es esa. Solo esa. Eso se comienza como entrenamiento. No es solo salvación. ¿Que haces todas estas cosas? Muy bien, te salvas. ¿Es eso lo que quiere Jesús? Pues no. Para Él es muy poco. Para Él no es nada. Porque con la salvación te colocan en el gallinero y te quedas allí. Sino es santidad que debe elevarse sobre todas las demás santidades. Es algo más. Se eleva sobre todas las santidades. Las anteriores son un entrenamiento para lavarte, limpiarte, quedarte bien y prepararte para subir arriba al adintra de Dios. Si no, te vas a quedar fuera del gallinero. Si te conformas con eso, pues tú verás, te dará envidia de los que están allí disfrutando de Dios y tú mirando allí, mirando, acabando la cabeza a ver si por fin lo ves o no lo ves. Bueno, deben llevar los que están con él el sello de su santidad. Por eso, como entrenamiento de esto, debían de venir primero santidades menores. Todo eso que estamos haciendo en esta época son de santidades menores, como precursoras, como preparativo de esta santidad toda divina. Es decir, ¿es bueno hacer esto? Pues sí, es bueno, pero no hay que perder de vista que son las precursoras, que son los preparativos para poder recibir la gran santidad divina, porque lo otro es santidad humana y te quedas en lo humano. No se habla contra esas santidades, se dice que son buenas, pero es que te quedas abajo y hay que seguir adelante. Estaba reservado a la pequeña hija mía para unificar sus actos a los míos. Hay que pasar e igualar, unirse a los actos de Jesús. Lo que hizo Jesús con su humanidad es a lo que estamos llamados. Los otros actos son entrenamientos. Y hay que unificar sus actos a los de Jesús y a los de María. Para bien de las criaturas. Y habiendo abierto las puertas, pueden entrar otros, con tal que se dispongan a un bien tan grande. Es decir, está llamado a todos, pueden entrar todos, pero no les agarres a que se queden con esta santidad humana que tú estás practicando. Y tengo la novena, la procesión, esto, tal. No les agarres, le lleves a eso, porque esos les atas a la tierra y quedan ahí atados, hundidos. Tienen que elevarse, tienen que subir hacia arriba.
Algunos piensan que los santos anteriores vivieron la divina voluntad. Discuten, porque cuando va uno por un sitio y otro te discuten enormemente, que este santo sí, que es muy bueno, que ha tenido la divina voluntad. Ciertamente la divina voluntad ha existido siempre. Siempre ha existido. Y se encuentra en todas partes. Es que si no, no existiría nada. Por tanto, se encuentra en todas partes. Pero debo recordar que aquí nos estamos refiriendo a la voluntad obrante. La voluntad está en todos sitios, hasta en el infierno. Pero aquí nos referimos a otra clase de voluntad. Es la voluntad obrante en la criatura. Por eso continúa Jesús. Se trata de hacer conocer los efectos, el valor que contiene mi querer obrante en la criatura y por el cual me vendrá la completa gloria de la creación y el cumplimiento de la misma redención. Son pasos muy importantes. Nos damos cuenta de la gloria de la creación y de la redención, que lo superamos, que hay que dar gracias por ello, que hay que vivirlo, pero hay que subir más, adelantarse. Con ello, soy como un padre feliz y que quiere hacer felices a todos sus hijos. Quiere darnos la felicidad. Y es una felicidad mucho más superior, infinitamente superior a una santidad humana. Por eso quiero dar mi voluntad como vida. Las virtudes no son vida. Las virtudes son actos que se van realizando. Pero a esto lo que la divina voluntad lo quiere dar como vida, para darles el bien más grande que puedo darles. No nos puede dar un bien mayor. Es que esto no nos cabe en la cabeza. Él se nos da, Él. ¿Qué más nos puede dar? Nada. Se da Él. Es lo más grande. Por eso se extraña cuando la gente se niega, no quiere aceptarla, pone dificultades. ¿Pero qué quieres que te dé? Si te estoy dando todo, me estoy entregando a ti. Soy como un padre feliz que quiere hacer felices a todos los hijos. Por eso quiero dar mi voluntad como vida, para darles el bien más grande que puedo darles, como es salvar la divina voluntad en la criatura. Ha añadido ya unas cosas, conocimientos distintos. Decíamos, para salvarnos. Aquí añade algo más. Dice, quiero salvar la divina voluntad en la criatura, que es muy distinto a salvarte tú. Él quiere salvar la divina voluntad en la criatura. La misma Luisa se cuestiona sobre esta novedad. Amor mío, yo no sé persuadirme aún. ¿Cómo es posible que ningún santo haya hecho siempre tu santísima voluntad y que no haya vivido el modo como ahora dices en tu querer? Claro, Luisa está plenamente humilde, no entendía cómo pasaban estas cosas. Y la respuesta no se hace esperar de Jesús. Cierto que ha habido santos que han hecho siempre mi querer, pero han tomado de mi voluntad cuanto han conocido de ella. Claro, han hecho lo que han conocido. Por eso es tan importante el conocer. Si no se conoce, no se le puede desear y no se puede hacer. Todos los santos han hecho lo que han conocido, pero esto no era conocido. No era conocido. Se le dio el conocimiento primero a Luisa, que le costó trabajo. A mí, una pobre muchacha que no sabe nada,
que ha ido un año solo a la escuela, se me da estas cosas. Qué barbaridad, se extraña de que le pueda tener tanto cariño a ello. Jesús deja clara la diferencia. Obrando en el divino querer, en cada acto que haces en mi voluntad, adquieres fuerza, sabiduría, amor y santidad divina. Y entonces lo humano queda como suspendido y toma lugar la vida divina. Es decir, ¿tienes miedo? ¿Por qué? Si tú tienes que abrir la puerta y entonces vas a adquirir fuerza, vas a adquirir sabiduría, vas a adquirir amor y vas a adquirir santidad divina. Te va a ayudar en todo, sin que tú te vayas dando cuenta. Y lo humano, eso humano que tú tienes, que hay tanto apego tienes a esto humano, se va dejando, porque va penetrando la divina voluntad, se va dejando como suspendido y toma lugar la vida divina. La vida divina no puede compartir nada con lo humano. Hasta que no salga todo lo humano, no entra la vida divina. Por eso lo va echando pulso, hasta que ya lo abandona lo humano y penetra la vida divina. Es decir, que los santos hicieron lo que conocían. No podían hacer lo que desconocían. No hay santidad sin su voluntad divina. No hay santidad sin su voluntad divina, porque son pequeñas santidades, pequeñas virtudes y cosas, no hay sin voluntad divina. Pero el edificio de Jesús tiene muchas habitaciones. Tiene muchas habitaciones. Y en su sabiduría a uno les enseña la entrada, a otros el comedor, a otros la cocina. Ciertamente su divina voluntad debía hacer conocer esas primeras estancias de las virtudes estas que se van ejercitando. Les va enseñando esas estancias de su edificio. Dijo Jesús, en el cielo hay muchos sitios, hay muchos espacios. Y después de haber enseñado estas habitaciones, después debe seguir con las habitaciones reservadas a toda criatura que viviera en la divina voluntad. Es decir, en el edificio hay sitios que normalmente a toda la gente se le enseña el edificio, pero las habitaciones íntimas solo lo tiene reservado para las criaturas que viven en la divina voluntad. Luisa necesitó 36 volúmenes para explicar lo que es vivir en la divina voluntad, aunque ya el catecismo nos dice: todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Daros cuenta que lo podamos vivir en Él, nosotros podemos vivirlo en Él y Él lo vive en nosotros. Es decir, se trata que la fusión es, nosotros nos unimos a Él totalmente y lo estamos viviendo lo que Él y lo que incluso Él vivió, porque hemos estado ya en la eternidad, en el acto único de Dios, en la eternidad. Por lo tanto, ya participamos de su vida que tuvo en Belén, en Nazaret, en Jerusalén, en todos esos sitios. Y Él puede vivir también ahora nuestra vida, porque se ha apoderado de nuestra humanidad y está en nuestra humanidad viviendo. Estas son manos mías, son manos de Jesús.
estos ojos son míos y son ojos de Jesús. Estos oídos son míos y son oídos de Jesús. Y él lo vimos nosotros, y eso dijo: el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Con todo hombre. Cuando asumió la humanidad, asumió unirse con todo hombre que estuviese preparado, que se dispusiese a ello. Y nosotros estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Por eso es necesario obrar a través del velo de la humanidad de Cristo para encontrar la divinidad. No tenemos otro camino. Tenemos que pasar por la humanidad de Jesús para descubrir su divinidad, que está interiormente. Pero nosotros no se nos ha dado otro medio, no tenemos visión de la divinidad, sino la divinidad en la humanidad de Jesús. Es decir, obrar unido con su humanidad, con la misma voluntad de Cristo, como si la suya y la de la criatura fuesen una sola, obrando con sus mismos modos, llamándolo junto a ella en todo lo que hacemos. Haciendo así, el alma se encuentra en continuo contacto con Dios, porque la humanidad de Cristo no le era otra cosa que una especie de velo que cubría su divinidad. Su divinidad estaba ahí, pero estaba oculta. Porque si no hubiese sido muy fácil que todos creyesen en Él. Pero no se le dio a conocer a nadie la divinidad. Solamente hubo un momento de la transfiguración y cosas así, porque cuando los andaban un poco cabezudos los apóstoles, pues un poco les enseñaba, porque se iban a escandalizar con la muerte, se iban a asustar, entonces le enseñaba que Él era también Dios, que no se asustasen. Pero la humanidad es el velo para ocultar y no deslumbrarnos, porque si Él se quitase la humanidad nos deslumbraría y nos mataría. La divinidad no puede enfrentarse con la humanidad porque la destrozaría totalmente. Por tanto, al unirnos a la humanidad de Cristo, ya nos unimos a su divinidad. Es como una trampilla. Nosotros nos unimos a la humanidad y mira qué casualidad, nos encontramos con la divinidad dentro. Jesús lo explica así. Con mi venida sobre la tierra, el Verbo divino se vistió de carne humana. Mi humanidad se prestó como semilla al Verbo eterno, y mi voluntad divina formó el injerto nuevo con mi voluntad humana, siendo yo la cabeza de todas las generaciones humanas. Es decir, asumió toda la humanidad y Él se constituyó cabeza de toda la humanidad. Todos están llamados a unirse a la humanidad de Jesús y Él es cabeza de todos nosotros. La humanidad de Jesús fue la depositaria de la divina voluntad y le sirvió de velo para esconder su divinidad. Ahora, quien se une con su humanidad en sus actos, buscando su voluntad, rompe el velo de esa humanidad y encuentra los actos que hizo la divina voluntad en la humanidad de Jesús. Y por eso la humanidad de Jesús sirve de guía para ver cómo se vive en la divina voluntad, ya que es la puerta de entrada. Tenemos que fijarnos entonces, procurar entrar por la puerta que es la humanidad de Jesús. Con razón podemos decir, la criatura debe ser uno en Cristo,
La criatura debe ser uno en Cristo. Y entonces comprendemos ahora la sorpresa de Saulo al escuchar las palabras de Jesús. ¿Recordáis cuando iba de caballo para allí? Que le dice Jesús: yo soy Jesús a quien tú persigues. Estaba persiguiendo a los cristianos y dice Jesús: yo soy Jesús a quien tú persigues. Es decir, que los cristianos esos ya eran Jesús. El mismo testimonio tenemos de una mística que, meditando en el Vía Crucis, la estación del Cirineo, dice a Jesús: Señor, ¿puedo ayudarte? Y me contestó: cuando ayudas a tu prójimo, me ayudas a mí. Es decir, que en el prójimo está Jesús y en él encontramos también la divinidad. Y Pablo declara que ya no hay judío ni griego, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Todos estamos llamados a ser uno en Cristo Jesús. Esto significa que nosotros, viviendo en la divina voluntad, somos el Cristo real que vive en nuestro tiempo. El Cristo real, no el Cristo místico, que es el que vive en los santos y tal. No. Aquí es ya el Cristo real, que ha tomado mis manos, mis oídos, mis ojos, está en mí fundido. Y eso es lo que quiere en nuestro tiempo. Dios quiere hacer una obra grande y a nosotros nos empeñamos en no conocerlo. Dios quiere hacer una obra grande, abrir una gran era de gracia, y le dice a Luisa: la criatura se hace cada vez más perversa en el mal. La criatura se hace cada vez más perversa en el mal. ¿No lo habéis notado? Pero si eso está a flor de vida, se nota. ¿Y por qué? Porque, os lo voy a repetir, porque ya no somos humanos. ¿Por qué no somos humanos? Porque Dios creó a Adán y a Eva con la naturaleza humana y la divina. La divina la rechazó, por lo tanto está hecho media persona, y lo humano solamente es Jesús. Por lo tanto, no es de extrañar que la sociedad está perdida y cada vez se pierde más hasta que no nos recupere con la divina voluntad y reorganice la creación. Lo que Él creó no somos lo que vivimos ahora. Él creó otra cosa. Ese proyecto lo destruyó Adán y ese proyecto hay que recuperarle si queremos ser felices. De lo contrario, no lograremos. Siempre habrá dificultades, inconvenientes. La criatura se hace cada vez más perversa en el mal, porque es lo suyo, y sigue. Pero mientras ellas se ocupan de hacer su camino, yo me ocuparé en que mi fiat voluntas tua tenga ya su cumplimiento, pero en un modo todo nuevo. Me ocuparé de preparar la era del tercer fiat, en la cual mi amor se desahogará en modo maravilloso. Es decir, vosotros seguiréis encabezonados en esta serie, pero yo os venceré, no con la violencia, sino con el amor. Yo me ocuparé de que mi fiat voluntas tua se realice en este tiempo, a pesar de todo. Me costará un día, una semana, un año, 300 años, un siglo, pero esto lo llevaré a cabo. Así que el que quiera arrimarse cuanto antes, que lo haga, y si no, que espere un siglo. Pero esto, el proyecto de Dios, tiene que realizarse. Es un decreto divino. Dios no se deja vencer.
y tarde o temprano se impondrá. Si no quieres participar de ello, pues muy bien, te quedas en salvado, pero te quedas en el gallinero. No participarás de la gloria, de la intimidad de Dios. Ahora, cuanto más grande es la obra que quiere comenzar, tanto más es necesario que sea única y singular la criatura que elige. Todos somos especiales, ninguno es igual al otro. De aquí las dificultades de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Cada uno tiene, si tú lo conoces, lo quieres, tienes que buscar tu camino, pues cada uno tiene su camino. Dios es riquísimo y no pone todos iguales. No, cada uno tiene un camino para sí. No hay inconveniente, no hay una sola persona igual, todos son diferentes. La omnipotencia de Dios es grande y puede hacer eso, para cada uno crear un cielo. Bueno, en esta circunstancia le recuerda a Luisa los dones que concedió a su madre para la redención. A su madre la concedió unos bienes para la redención. Y cuando Luisa le decía, ¿por qué no se lo diste a tu madre? Porque no era el tiempo, y él tiene su orden, tiene que hacerlo. A su madre le dio lo necesario para la redención. Y añade, también tú eres única en mi mente. La madre era única, irrepetible. Pero dice, tú también eres única en mi mente. Y serás también única en la historia. Es cabeza de misión, es única. Nadie será como Luisa, como nadie será como María. Serás única en la historia, pues te he escogido como eslabón de unión. Es el eslabón para nosotros, la que nos une con la divina voluntad. Ella es la encargada, el eslabón, del cual debe tener principio la santidad del vivir en mi querer. En ella es el principio. Ahí se comenzó la divina voluntad a realizarse. Y ya, pues los primeros serían San Aníbal, María de Francia, en fin, los que estaban allí. El Padre Pío lo conocía, no sé si se moriría, no sabemos quiénes eran, pero los que lo conocieron y se unieron empezaron ya, todos recibiendo la gracia de Luisa, que es el eslabón por donde pasan todos. Repito lo que quizás me parece que lo dije ya, Jesús es el dueño, es Dios, es el jefe, es el que posee todo, pero quiere que como Él vino por María, que nos vengan sus gracias, sus tesoros y todo por medio de María. Se lo encargó, todo lo da María, por eso es la reina. Ahora, después de María, hay otra persona escogida, un eslabón para que nos venga a través de ella la divina voluntad, y esta es Luisa. Y Luisa es la encargada de transmitirnos la divina voluntad. Le está hablando de algo grandioso, comparable a la creación y a la redención. Con tal motivo le advierte: tú debes saber que este cumplimiento de mi voluntad es tan grande que entra en las obras más grandes que la divinidad ha obrado, y quiero que sea conocido, a fin de que al conocer la grandeza y los bienes inmensos que contiene, lo amen, lo estimen y lo deseen. Bien claro nos dice que es la obra más grande que ha realizado Dios. Más que la creación, más que la redención. Hizo convencer por ahí a gente, verás, como no lo crean, pero más que la redención, porque la redención nos da una ducha, un lavado, nos lava para prepararnos a la gran obra que quiere realizar, bajar a nosotros y estar
dentro de nosotros, formar una unidad con nosotros. Como yo y el Padre somos uno, así quiero que vosotros seáis uno conmigo. Cosa más grande no nos podía dar. Si no lo estimamos, pues nos quedaremos con minucias. 3 veces ha decidido la divinidad suprema obrar a destra. La creación, la redención y la tercera es el cumplimiento, que mi voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. 3 obras: creación, redención y santificación, como en el cielo, así en la tierra. Estos no son opiniones, estos son decretos divinos y deben tener su pleno cumplimiento, lo cual significa que la paterna bondad quiere abrir otra era de gracia y restituir a la criatura la finalidad perdida. Es el empeño de Dios de rehacer y restaurar todo lo que deshizo el hombre, la criatura, y ahora quiere restaurarlo nuevamente y ponerle en su sitio. Sin embargo, tal acontecimiento no va a ser exteriormente, que esto es lo que nos trae de cabeza. Ay, no veo nada, pues no. Esto no va a ser exteriormente. Nadie conoció a María. Si lo hubiesen conocido, lo hubiesen matado. Nos tienen las cosas ocultas para que no se vean demasiado. Bueno, esto no va a ser exteriormente. Sin embargo, tal acontecimiento, que no va a ser exteriormente, al igual que hizo con su madre, que para tener custodiados sus dones, desde que fue concebida hasta que me concibió, la tuve oculta en la luz de la Santísima Trinidad. Antes de venir a la tierra, ya estuvo gozando de la Trinidad allí, oculta para que no fuese conocida y desfigurada, para que nadie supiese de ella. Luisa no acaba de entender lo que le va diciendo Jesús, como muchos de nosotros no lo acabamos de entender lo que va diciendo Jesús. Por una parte le dice que es la santidad que más acerca a su Creador y que tendrá el primado sobre todas las demás santidades. ¿Qué milagro más portentoso no podría obrar en ti? Pero Luisa piensa: en esta santa voluntad no se ven milagros. Todos deseamos milagros. Hasta Luisa estaba esperando. Bueno, pues si es tan santo, a ver, un milagro. Hombre, que está, a ver, no se diferencia de las otras santidades. Los otros santos hacen milagros y yo no. ¿Lo veis? Como Luisa. Esto es también para que nosotros nos demos cuenta que lo pedimos, pero a veces nos va a dar la razón a ver por qué no lo hace. Dice, no hay cantos ni bailes, como suelen ser las oraciones de alabanza. Esos grupos que cantan, que alaban, que dan, que tal. Y me quedo, ¡ay, qué bien! ¡Cuánto he alabado hoy al Creador! ¡Qué bien! Y me han dicho, hoy te felicito, qué bien lo has hecho con esta. Muy bien. Sin embargo, en la Biblia Dios habla al hombre en el recogimiento y en el silencio, donde se detiene el flujo de palabras para escuchar a Dios. Y así lo vemos con María en la Anunciación. También el profeta Elías oyó a Dios en un silencio suave. San José es llamado el santo del silencio. Y en el Salmo leemos
silencio habrá delante de ti. Todo ser humano está ávido de milagros. Las visitas a los santuarios marianos en busca de milagros son numerosas, eso lo conocéis. ¿Cuánta gente van a Lourdes para ver si le hacen el milagro? Pero resulta que en la divina voluntad no aparecen. No aparece ningún milagro. Es una decepción para Luisa. Pero de repente aparece Jesús con un aspecto imponente. Dice, ¡qué milagros, qué milagros! ¿No es tal vez el más grande milagro el hacer mi voluntad? Mi voluntad es eterna y es milagro eterno el que la voluntad humana tenga conexión continua con la voluntad divina. El resucitar muertos, dar vista a los ciegos y todo eso no son cosas eternas, están sujetas a perecer. Por eso se pueden llamar sombras de milagros, comparados al milagro grande y permanente de vivir en mi voluntad. Todos esos milagros que llamáis milagros son pequeñeces. ¿Quieres un milagro más grande que yo venga a ti? Luisa, extrañada de las maravillas que cuenta Jesús, y se dice a sí misma, ¿qué cosa hago de grande? Nada, mi vida externa es tan ordinaria que hago menos que los demás. Bueno, ya sabéis lo que os espera. Nada. Mi vida externa es tan ordinaria que hago menos que los demás. Escuchando Jesús los disparates de Luisa, le aclara, tampoco mi querida mamá hacía nada de extraordinario en su vida exterior. Sus acciones externas nada hacían entreverlo. Nunca hizo nada de extraordinario. Todo salía de su interior. Solo Dios estaba al corriente de su vida, que es el que interesa. Porque los demás que los conozcan no nos interesa. Y llega a decirle, las acciones externas no me satisfacen. ¡Ah! Pues sí que las acciones externas no me satisfacen, ni me agradan, si no parten de un interior del que yo formo la vida. Tengo que ser yo que estoy en el interior y produzco esa vida. Entonces, ¿por qué te maravillas de que tu vida externa sea del todo ordinaria? ¿Por qué te escandaliza de que tienes que hacer la comida, de que tienes que barrer la casa, de que tienes que hacer esto, que tienes que ir por agua, que tienes que hacer... ¿De qué te escandalizas? Si es mi vida la que estás queriendo hacer esas cosas. De la Virgen María se supo lo más importante, que el Hijo de Dios era hijo suyo. Y así ha de suceder con Luisa. Pues se sabrá que le estaba reservado el abrir las puertas de mi eterno querer a mi pequeña hija. Y además, que todo hay que hacerlo en espíritu de fe. En algunas ocasiones la Virgen, ella siempre estaba unido con Jesús. Estaban siempre en la posibilidad de estar unidos. Pero a veces Jesús le quitaba esa unión, le separaba. ¿Para qué? Para que adquiriese más mérito por fe. Practicar un poco la fe siempre trae más mérito.
Solo se supo entonces que era hijo suyo y así ha de suceder con Luisa, pues se sabrá que le estaba reservado el abrir las puertas de mi eterno querer a mi pequeña hija. Y además que todo hay que hacerlo en espíritu de fe. Fe en la realidad de la presencia de Jesús en la criatura. Fe en la presencia de Jesús en la criatura. Y fe en que todo lo preside el amor. Luisa recordaba, insistía nuevamente, que los santos hacían milagros. Y nuevamente interviene Jesús. La santidad de vivir en mi querer no es santidad individual, es santidad que debe hacer bien a todos, en todos los tiempos y en todos los lugares. Esta santidad le da a Dios una gloria completa, pues no está limitada al tiempo, ya que la divina voluntad es un eterno presente. Abarca el pasado, el presente y el futuro de todo lo que existe. El alma que vive en mi querer, en su inmensidad, se encuentra en el pasado. Y donde hay vacíos de mi gloria, ofensas no reparadas, amor que no me fue dado, ella llena los vacíos de mi gloria, me hace las reparaciones más bellas y me da amor por todos. Por eso te dais cuenta que hasta en el cielo podemos influir. Santos que no pudieron practicar eso, pues nosotros con la divina voluntad podemos llegar a ellos. En el purgatorio lo mismo. Donde no podemos hacer nada es en el infierno, pero en todos los demás sitios sí. En mi querer se difunde al presente, se extiende a los siglos futuros y por todos me da lo que la creación me debe. Y la creación le debe todo a Jesús. Por lo tanto, todo lo que se lo debe, como Jesús está fusionado en mí, yo puedo influir en todo, porque todo es mío. Todo es mío porque todo es de Jesús que está en mí. Para llevar a cabo, Luisa, esta misión debe prepararse, porque veis que todavía está más o menos con duda, preguntas, inquietudes muy humanas que todos tenemos. Lo propuso porque sabía que nosotros íbamos a tener estas preocupaciones, tenía que manifestarlo a ver qué le decía Jesús a estas circunstancias. Por lo tanto, Luisa debe prepararse. Por eso empieza a cumplir la enseñanza recibida de rogar por todos y por todos los tiempos para la obra del reino de su voluntad. Deberá orar como Jesús en la cruz. Tenemos que conocer la humanidad de Jesús para ver cómo oró Jesús en la cruz, que hizo una oración universal, conforme a su enseñanza. Amad a vuestros enemigos, pues el Padre hace salir el sol sobre buenos y malos. Así, el cristiano debe hacer también una oración universal por todos. Somos representantes de todo el mundo, reparando y pidiendo la salvación de todos. Yo jamás pensé en mí mismo, dice Jesús. La santidad de mi humanidad fue completo desinterés. Nada hice para mí, sino que todo lo sufrí
y lo hice para las criaturas. Mi amor puede decirse verdadero porque estuvo sellado por mi propio desinterés. Donde está el interés, no se puede decir que hay una fuente de verdad. Así pues, ora sin interrupción, como Cristo, que oró siempre por nosotros. Tú haz lo mismo y Dios se ocupará de ti. Y expulsa de tu corazón el amor egoísta, para que pueda habitar el amor sacrificado de Dios, de tu Dios. Quien piensa en sí mismo es un pobre que tiene necesidad de alguna cosa. Es un pobre. ¿Y cómo lo notamos? Está mirando a la tierra, está haciendo oración terrena y no está haciendo oración divina. Y se siente pobre, por eso pide, tiene necesidad de alguna cosa. El que tiene la divina voluntad tiene todo. Y eso significa que no está en verdad en mi divina voluntad. Lo dice Jesús, no lo digo yo. Quien piensa en sí mismo es un pobre que tiene necesidad de alguna cosa. Y eso significa que no está en verdad en mi divina voluntad. ¿Queréis hacer el análisis? Pues muy bien, aquí os doy textos para que hagáis análisis si estáis en la divina voluntad o no. Si es un pobre que tiene necesidad, miras a la tierra y dice Jesús, pues eso es señal de que no estás en la divina voluntad. Pues soy la santidad, la felicidad y nada me falta. Mi ser contiene en sí mismo todos los bienes imaginables y posibles. Si algún pensamiento me ocupa, es el género humano, pues habiéndolo sacado de mí, quiero que regrese a mí. Salió de mí, quiero que regrese a mí, para volverle dueño de mis bienes, porque en mi voluntad lo que es mío es de Él. Él nos comparte todo y todo lo que es suyo es mío. Ahí está la grandeza de Dios que se diferencia de nosotros. Si hay algo que hacer en mi voluntad es rezar, reparar por los demás. Por tanto, te recomiendo que no salgas de mi voluntad y que continúes no pensando en ti misma, sino en los demás, como has hecho hasta ahora. De otra manera, vendrías a empobrecerte y a sentir necesidad de todo. Como veis, ya Luisa estaba en la divina voluntad. Dice, como has hecho ya hasta ahora, ya lo estaba haciendo. Luisa estaba rezando por todo el mundo. Porque de otra manera vendrías a empobrecerte y a sentir necesidad de todo. Quiere decir que hubieses perdido la divina voluntad. Jesús estimula a Luisa a seguir el ejemplo de su madre en lo referente a la redención. María lloró ardientes lágrimas por la gran desventura del hombre caído y no quiso conceder ni siquiera un acto de vida a su voluntad humana. No hizo ni un solo acto de voluntad humana. Por eso se mantuvo pequeña, porque su querer no tuvo vida en ella, su querer no tuvo vida en ella,
su querer fue abandonado, solamente el querer divino. No obtuvo vida en ella, es decir, tuvo una humildad tan profunda que no descendió jamás de los brazos de Dios. No solo estaba ella toda atenta a la voluntad divina, sino que hizo suyo todos los actos de las criaturas. Ya tenemos otro personaje que ha vivido nuestros actos. El Padre, el Hijo y María han hecho los actos que nosotros deberíamos hacer correctamente y los tienen reservados en su sustancia. Mientras que nosotros hacemos actos de humanos, está esperando que nosotros pasemos a la divina voluntad para coger estos actos que han hecho ella por nosotros divinos y transformar toda nuestra vida en divina. No solo estaba ella toda atenta a la voluntad divina, sino que hizo suyo todos los actos de las criaturas. Su vida estuvo llena de penas inauditas. Incluso ofreció la vida de su Hijo para alimentar a todas las criaturas, cual madre tierna y amorosa. Tuvo la grandeza de dar a su Hijo para que nos rescatase por nosotros. Y dice, si esto hizo mi mamá por la obra de la redención, le dice Jesús, también tú para la obra del fiat voluntas tua. Es decir, si María fue capaz de hacer esto por la obra de la redención, que es sacarlo del fango, de la suciedad, tú también tienes que hacer algo para que se acoja el fiat voluntas tua, que se haga tu voluntad. Tu voluntad no debe tener vida en ti, y haciendo tuyos todos los actos de mi voluntad en cada criatura, los depositarás en ti, y a nombre de todos darás la correspondencia a mi voluntad. Ha acogido también nuestros actos para que correspondan a la dignidad de Dios, esperando que nosotros pasemos a la divina voluntad y nos dé esos actos que ellos hicieron por nosotros. Tu voluntad no debe tener vida en ti, y haciendo tuyos todos los actos de mi voluntad en cada criatura, los depositarás en ti, y a nombre de todos darás la correspondencia a mi voluntad. Formarás en ti todo el alimento necesario para alimentar a todas las generaciones con el alimento de mi voluntad, no con el alimento de tu voluntad, sino con el alimento de mi voluntad, porque el alimento de tu voluntad no me sirve, no tiene correspondencia conmigo, tiene que ser mi voluntad la que tiene correspondencia con él. Por eso, sé atenta, recibe en ti este depósito de mi querer, a fin de que, cual segunda madre, prepares el alimento a nuestros hijos. Así imitarás a mi mamá. Hay que preparar el alimento, y el alimento no es otro que de divina voluntad, porque el alimento humano no les sirve. Esta será la tarea de Luisa, para que venga el reino de la divina voluntad a la tierra, ya que la primera tarea la llevó a cabo la Virgen María, girando por todas las generaciones y haciendo suyos todos los actos de voluntad humana y poniendo en ellos el querer divino. Corrió, vio lo que estaba mal, lo hizo como tenía que ser bien y lo conservó bien, esperando que nosotros lo recuperemos ya
Así hizo descender del cielo al Verbo eterno, que tomó la segunda tarea y redimió al género humano. La tercera tarea le corresponde a Luisa, como hija primogénita del divino querer, para que venga el reino de la divina voluntad. Por eso le dice Jesús: gira, hija mía, en todos los actos humanos de las criaturas, penetra hasta dentro de los corazones el conocimiento de mi voluntad, invade todo y así venga mi reino a la tierra. Un buen trabajo, vaya trabajo, recorrer a todos nosotros todo lo que hacemos mal, hacerlo bien, divino, y conservarlo hasta que nosotros cambiemos de actitud y recibamos la divina voluntad. Esa es la misión también de Luisa, se le encargó. Y añade Jesús: ¿cómo hiere mi corazón la oración de quien solo busca mi querer? Siento el eco de mi oración. Todas mis oraciones se reducían a una sola cosa: que la voluntad de mi Padre se cumpliera perfectamente. Es en este momento cuando Jesús le declara la diferencia de las santidades. La diferencia de las santidades. Mira la gran diferencia que hay entre la santidad en mi querer y la santidad de virtudes. Veamos pues entonces. La primera es recibir corrientes de gracia, de luz, de amor. Es la santidad que más se acerca a su Creador. Recibir corrientes de gracia, de luz, de amor, es la santidad que más se acerca a su Creador. Esta es la santidad que está proponiendo Jesús. La segunda, la de las virtudes, es a tiempo y a circunstancias. Cuando se presenta la ocasión de ejercitar ahora la paciencia, ahora la obediencia, ahora la caridad, y si no se presentan ocasiones, las virtudes quedan interrumpidas, pues no son vida, sino actos. En cambio, en la santidad de mi querer no hay pausas. Ella lo puede recibir a cada instante, si respira, si piensa, si habla, si se alimenta, si duerme. Todo entra en mi querer y a cada instante puede llenarse de mi voluntad. La diferencia es abismal. Una son actos y la otra es vida. La divina voluntad es vida. No hay interrupción, porque está viviéndolo todo, y no solo, sino con Jesús, con la divinidad. Y nosotros lo hace solo con actos, cuando hay circunstancias, se olvida, se cambia, cae, se levanta. Son distintas. Este es el reino de la divina voluntad que con tanto amor Dios desea darnos, y lo anuncia a través de Luisa Picarreta. Jesús quiere comenzar una nueva era, como si ahora empezara la nueva historia de la creación. Es una nueva era que quiere comenzar. Sabe cómo está, cómo vivimos, con virtudes, pero Él quiere que tengamos vida. Solo esta doctrina podrá detener a la humanidad que corre vertiginosa al mal. Solo esta doctrina podrá detener a la humanidad, tal como está la sociedad, que corre vertiginosa al mal. Hemos sido elegidos en esta época a conocer. Somos unos
privilegiados. Es el tiempo que ha llegado de conocer esto, que durará bastante tiempo, porque cuando se empezó la redención y se comunicó, pues tardó tiempo en purgar y aceptarlo. Y aquí el demonio ha metido la pata bien para que no eso. Y como somos medio humanos, pues le hemos hecho mucho caso y nos va a costar seguir adelante. Pero hemos sido elegidos en esta época a conocer y a vivir estos escritos que nos volverán a nuestro origen y recibiremos la plena felicidad que Jesús nos promete. Somos los invitados. Se nos ha dado el conocimiento. En nuestra voluntad está el desearlo y pedirlo para ser los seguidores de Luisa en la posesión de la divina voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.